sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida, alumbras mis días, es tiempo de celebrar. ¿Vamos bien o no? ¿Tal esta semana? ¿Buena? ¿O regular? ¿Bien qué? Bien buena, me imagino. ¿Listo? Me alegra mucho. Vamos a disponer a nuestros corazones a recibir la palabra. Yo creo que esto es algo que, como siempre, la palabra de Dios está hecha para facilitarnos la vida. La palabra de Dios está hecha para que nosotros podamos en verdad ser transformados y vivir a la manera de Dios, que es mucho mejor que la nuestra, ¿cierto? Y hoy le he puesto por título la enseñanza, la tentación buscará dañar mi convicción, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Porque la tentación lo que quiere es dañar nuestras convicciones o dañar el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias, Señor, porque has sido bueno en gran manera. Te doy, Padre, toda honra y toda gloria y te bendigo, Señor, porque tu amor y tu misericordia han estado presentes todos los días de nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, guíanos en toda verdad, guíanos en este camino, guíanos en este propósito. Y yo te pido que me ayudes a explicar esta palabra que es tuya, a hacerlo de una manera como tú la diseñaste, Dios bendito. Que no sea palabra de hombre, sino que sea tu palabra, Dios. Y yo te pido, Dios Todopoderoso, que dispongas el corazón de mis hermanos también para escuchar, para recibir y para aplicar esta palabra. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, empecemos. Está largo. Vamos hasta la 1:30. Eso. Y seguro que lo veo a las 12:30. Venga, Fercho, venga. Bueno, no quiero que nadie me empiece a llamar. Y no vamos a hacer hoy examen de cordales ni nada así de que no empiecen a bostezar, nada. ¿Listos? Bueno, hemos venido hablando acerca de Jesucristo. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué cristianos? Y creo que eso estaba clarísimo, ¿sí? Porque realmente no era un capricho, sencillamente lo que estaba en la Biblia. Entonces ya cuando nosotros tenemos la convicción de que lo que nosotros estamos haciendo acá es lo correcto, de que lo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida, siendo cristianos, es lo que realmente Dios quiere. Hoy quiero que analicemos otro aspecto de la vida de Jesús, ¿cierto? Y es acerca de la tentación. Dice la palabra que Jesús fue tentado, ¿cierto? Y eso también era necesario. ¿Y era necesario para qué? Para que Él se compadeciera de nuestras tentaciones. Era necesario, ¿por qué? Porque Él quería darnos una enseñanza y hoy la vamos a ver. Y esta enseñanza la verdad me ministró hartísimo en el sentido en que había muchas cosas que yo no había entendido tan bien. Y es un versículo muy conocido, son unos versículos muy conocidos, pero que cuando uno se empieza a meter un poco más profundo, uno empieza a ver un diseño totalmente diferente. Era necesario que Jesús se hiciera hombre para Él guiarnos en un camino, para Él decir, mira, no estás solo. Y mira que los problemas que te pasan a ti, a mí me pasaron. Y si yo pude, tú puedes. Pero si aún así te fuese difícil, yo estoy contigo. ¿Sí? ¿Por qué Él estará con nosotros? Porque Él entiende ese caminar y Él entiende esa lucha. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar hoy una faceta de Jesús antes de ir a la cruz. Y esa faceta de Jesús antes de ir a la cruz, quiero que la analicemos muy bien. Y quiero que empecemos a ver, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con lo que Jesús padeció en la tentación. El título nuevamente es La tentación buscará dañar la convicción. Vamos a ir a Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Vamos a ir a la Reina Valera 60. ¿Listo? Dice, versículo 1,
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Vamos a hacer una pequeña introducción, ¿cierto?, a este estudio de estas verdades. Lo primero que quiero que miremos es que cuando nosotros estamos siendo tentados, todos pasamos por tentaciones, ¿cierto? Y todos en algún momento hemos salido o bien o mal librados. No las hemos ganado todas, con seguridad. Y muchas veces hemos caído en esos errores, ¿verdad? El tema acá es que lo que Jesús me está diciendo es que no estás solo. Yo puedo ayudarte. Yo soy tu auxilio en medio de esta tentación. Y mire lo que dice Hebreos 2:18. Dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, está hablando de Jesús, ¿sí?, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Yo quiero que vamos a hacer un cursito de cómo evitar la tentación, ¿cierto? Entonces, en medio de una tentación, Jesús sabe que nosotros somos débiles. Él conoce nuestro carácter. Y Él sabe que nosotros, en medio de esa debilidad, ¿cierto?, y en la astucia del enemigo, hoy vamos a ver lo astuto que es Satanás. Digamos que lo que yo les decía, habían cosas que yo no había analizado bien y Satanás es lógico. No es tan bruto como parece, en serio. Es muy pilo. Y vamos a mirar cómo con su manera lógica, ¿sí?, fácilmente cualquiera de nosotros podría caer. Entonces, el objetivo de todo esto, ¿cierto?, de lo que, no solo lo que vamos a ver, sino lo que la palabra nos dice es que nosotros no estamos solos en medio de la tentación. Y si nosotros aprendemos esto, quiero decirte que si tú empiezas a caer de continuo en la tentación, algo está pasando en tu vida. Algo, con toda seguridad. Nuestra mejor ayuda es Jesús y nadie mejor que Él puede entendernos. Y vamos a empezar a sacarle el mejor provecho, ¿sí?, de esto que pasó con Jesucristo en las tentaciones. Lo primero que quiero que recordemos, hay tres aspectos que quiero que recordemos. Uno de ellos es que Jesús nos entiende en medio de nuestras tentaciones, ¿cierto? Él nos va a entender. Una cosa es que Él nos entienda, otra cosa es que Él esté de acuerdo con lo que nosotros hagamos en las tentaciones, ¿cierto? El segundo aspecto es que Él nos ayuda a centrarnos. ¿Qué es lo que debemos hacer, cierto? Y nos va a instruir en esto que está pasando. Esto que acabábamos de leer está en el capítulo 4 de Mateo, ¿cierto? En el capítulo 1 de Mateo, para irlos contextualizando cómo es que Dios nos va llevando, en el capítulo 1 de Mateo podemos ver el nacimiento milagroso de Jesús, ¿cierto? En el capítulo 2 podemos ver cuando mandan a matar a todos los niños, ¿sí?, que tenían más o menos el mismo promedio de edad de Jesús y cómo Dios los salva, ¿cierto? En el capítulo 3 podemos ver cómo, ¿cierto?, inicia Jesús su ministerio. Y entonces ese inicio de ministerio es a través del bautismo. Entonces los cielos se abren, el Padre le habla y viene la algarabía, ¿cierto? Pero el capítulo 4, ¿sí?, viene la tentación de Jesús.
En el capítulo 4 ya es una especie de contraste. En el capítulo 3, la presencia es de Dios y del Espíritu Santo. Y en el capítulo 4, aquí la presencia fuerte está en Satanás. Vamos a mirar 3 aspectos puntuales. Y esos aspectos puntuales están enfocados en cada una de las tentaciones. ¿Listo? Vamos a empezar en los 2 primeros versículos. Versículo 1 y 2 de Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Listo? Entonces, hay algo muy importante. La mayoría de las personas creen que la tentación la hace Satanás después de los 40 días y 40 noches. Y eso no dice la palabra. Mire lo que dice la palabra. Es que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, no dice ahí, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, fue tentado. No, dice que tuvo hambre. La tentación se dio durante 40 días. 40 días siendo tentado. Casi siempre uno cree que la tentación, por lo que nos muestra, es que como termina ese versículo y los otros continúan, esas 3 tentaciones fueron, digamos, como que las cartas fuertes de Satanás contra Jesucristo, las 3 que vamos a ver hoy. Pero realmente la tentación fueron los 40 días. Ahora, otra cosa importante, y es que el Espíritu Santo no era quien iba a tentar a Jesús. Era Satanás, ¿sí? Dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto, ¿cierto? Pero lo lleva al desierto, ¿para qué? Para probar su carácter. Todos en medio de la tentación lo que hacemos es ¿qué? Probar nuestro carácter, probar nuestro carácter. Por eso el título de la enseñanza, la tentación buscará dañar mi convicción, y mis convicciones tienen que ver ¿con qué? Con mi carácter. ¿Ya? Entonces, la idea es que nosotros no somos sometidos a una tentación para probar a Dios, sino para que nosotros mismos podamos entender nuestro nivel de fe y de convicción. Eso es lo que hace una tentación. ¿Qué tan débil estás? ¿O qué tan fuerte y qué tan cimentado estás en la palabra de Dios como para poder luchar contra esa tentación? Cuando tú eres débil, cuando tú eres tibio, esa tentación te va a costar. Cuando tú eres realmente muy tibio, difícilmente podrás salir adelante en la lucha de una tentación. Miren, Jesús era Dios y tuvo que ayunar. La pregunta es, ¿cuántas veces ayunamos para combatir las tentaciones? Él era Dios, ayunando, ¿sí? Y aún siendo guiado por el Espíritu Santo, y nosotros en eso no tenemos diferencia, porque hoy el Espíritu Santo, si tú naciste de nuevo, está contigo, ¿cierto? Y miren, otro aspecto importante, y es que la tentación de Jesús fue muchísimo, todo lo que tú quieras ponerle el valor, pero muchísimo, muchísimo más fuerte que la que tú y yo podamos recibir. ¿Y saben por qué? Miremos lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? En los 2 primeros versículos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿sí? No para que el Espíritu lo tentara, aquí dice clarísimo. Para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. ¿A cuántos de nosotros el diablo nos tienta? A ninguno. Son demonios los que nos tientan. Satanás directamente, ojo con esto. Mire lo que, por ejemplo, ¿qué le sucedió a Judas? Dice la palabra de Dios que cuando estaban en el aposento alto, dice que Satanás entró en Judas. Fue el mismo Satanás, no fue un demonio. Nosotros somos tentados espiritualmente por demonios. ¿Por qué? Porque es que Satanás no tiene
la capacidad de Dios. No es omnipresente, no es omnisciente, no es omnipotente. Aquí era el mismo Satanás tentando a Dios. Era mucho más fuerte esa tentación. Era más difícil. Y en eso difiere a las tentaciones que nosotros recibimos. ¿Vamos viendo? Dice tentado directamente por Satanás. ¿Usted cree que Satanás podría tentarnos a todos? No le alcanzaría el tiempo, ese man. Muchos de nosotros pasaríamos en blanco. Sí, con toda seguridad. Él tiene sus demonios y esos son los que empiezan a actuar. Esas son las huestes celestiales. De hecho, la misma palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es espiritual la lucha. Pero la lucha no es solo contra Él, ¿cierto? Entonces, hay tres condiciones en lo que vimos. Digamos que en el hecho de ir al desierto, ¿cierto? Uno, la primera es una condición espiritual. La segunda condición me habla de un lugar. ¿En dónde? En el desierto. En el desierto, ¿qué simboliza para nosotros en el desierto? Las dificultades. Y te digo algo, muchas veces en medio de las dificultades es cuando más tentaciones recibimos, ¿cierto? ¿Y quiénes han visto, por ejemplo, ahorita dicen, ay no, yo no veo televisión, el único que ve soy yo? Pero bueno, ¿quién ha visto ese programa ¿cómo se llama lo del aeropuerto? Alerta de aeropuerto, bueno, este man sí me entiende, listo. Alerta de aeropuerto, ¿quién ha visto? Y uno se pone a mirar eso y uno mira la excusa que la gente tiene. Es que tal persona tiene cáncer, es que lo hice por mi mamá, es que lo hice por mis hijos, ¿cierto? Y siempre tienen una justificación para sus actos incorrectos. Pero eso ya es cuestión del carácter. El tema es que si uno se pone a mirar y a hacer un análisis, hay mucho de un tema financiero. Y entonces en medio de esa circunstancia, que es el desierto, digámoslo así, ahí se aprovecha el enemigo para poner la tentación y hacernos caer. La tercera condición en la que estaba Jesús era una condición física, un ayuno de 40 días y 40 noches. Alguna vez un pastor decía que cuando una persona ha ayunado de esa manera, ¿sí?, y vuelve a sentir hambre, esa nueva sensación de hambre, en el momento en que vuelve a sentir hambre, es el comienzo de morir, ya por inanición. Y eso fue lo que sintió Jesús, hambre. Yo quiero contextualizarlos en esto para que veamos lo importante de estas tentaciones. ¿Listo? Ahora nos vamos a enfocar en la intensidad de las tentaciones. Vamos a mirar Mateo 4, del 3 al 4, y dice, y vino a él el tentador. Mire que siempre está hablando del enemigo, de Satanás. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 40 días ayunando, ¿sí? Y Satanás le dice, ven, mira esto, haz esto. Pero vamos a mirar cómo es de sagaz Satanás acá, ¿cierto? Esta primera tentación tiene que ver con una satisfacción física. Nosotros casi siempre buscamos la satisfacción física al precio que sea, que no me duela, que no me cueste, ¿cierto? Estar bien muchas veces tiene que ver con lo físico. Entonces, Satanás se le acerca a Jesús y le dice, bueno, si eres hijo de Dios, aquí no estaba Satanás yéndose a confrontarlo a él en cuanto a su procedencia de hijo de Dios, sino que lo que Satanás le quiere decir aquí a Jesús es que, mejor dicho, Satanás no estaba cuestionando la deidad, él ya sabía que él era Dios, sino que lo desafió diciéndole, ya que eres hijo de Dios, o sea, si en verdad demuéstreme que eres hijo de Dios. Eso era lo que le decían. Es como,
Alguna vez por ahí hay un loco, un japonés, que dicta conferencias y alguna vez le escuché algunas. ¿Sí? Son más humanistas que cualquier otra cosa, pero tiene cosas interesantes el hombre. Y el hombre decía, él vivió casi buena parte de su vida en Japón. Y él decía, uy, si uno pudiera cruzar, ¿sí? La disciplina japonesa con lo arriesgado y lo intrépido, no sé, lo del colombiano, uy, no tanto como temerario, sino como lo osado del colombiano, uy, ahí se harían unas cosas brutales. Usted a un colombiano lo reta y le hace lo que sea, ¿sí? El japonés no. El japonés es que no me puedo pasar de esta raya, es solo disciplina. Y le hace falta ser como más, un poco más osado. Y eso es lo que buscan Satanás, osados. Así es de que no nos dejemos tentar, ¿sí? Claro, nosotros tenemos que ser más disciplinados en cuanto a la lectura de nuestra palabra, en cuanto a la comunión con Dios. Él lo que busca, porque llega y le dice, mire, demuéstreme que tú eres el Hijo de Dios. Convierta estas piedras en pan. A ver, yo lo veo. ¿Sí? Y entonces la respuesta de Jesús fue bíblica, ¿cierto? ¿Sabes cuál era el sentido de esta tentación? El sentido de esta tentación era buscar que Jesús usara estos dones con un propósito personal, con un propósito egoísta. Satanás lo quería inducir, ¿sí? Convierte estas piedras en pan, porque el que tiene hambre eres tú, no yo. Satisface lo tuyo. Así es que son las tentaciones. Si la tentación fue para Satanás de esa misma manera, Satanás te va a tentar a ti de esa manera. Busca satisfacer siempre tu necesidad física. Piensa en ti. Piensa en ti. ¿Ves? Ahora, Satanás llega y le dice, venga, usted tiene el poder. Usa el poder. Usa el poder para tu satisfacción. Empieza a lavar la mente. ¿A cuántos les han lavado la mente de esa manera? Pero si tú tienes el poder de decidir, decide. Pero si tú tienes el poder de hacer, hazlo. Piensa en ti. Tú lo mereces. Vas a obtener lo que necesites. Es que es una necesidad. No es algo que tú quieres. Si ves cómo Satanás empieza a moldearle, a lavarle, pero detrás de eso había algo muchísimo más grande. El egoísmo ya era un pecado. Y si Jesús caía ahí, no era Dios. Y si no había Dios, no había salvación. Detrás de todo eso, hay algo más grande. Siempre detrás de una tentación hay algo grande que te va a dañar. Otro aspecto, el propósito de esa tentación era, o de la manera en que Satanás le presenta ahí a Jesús es diciéndole, cede ante el hambre. Deja a Dios de lado y mira solo lo físico. Cede ante tus pretensiones, cede ante tus necesidades. Aquí Dios no cuenta. Pero le digo algo, cuando Jesús le menciona a él, escrito está, y ahorita lo vamos a ver, él le está mencionando un capítulo de la vida del pueblo de Israel cuando pasó necesidad y Dios suplió. Él lo tenía clarísimo, ¿cierto? Más aún le está diciendo, tú tienes el derecho, tú eres hijo de Dios, tienes el poder, tienes hambre. Ahí están esas piedras. Usted puede hacer el milagro. Yo sé, Satanás lo conocía de tiempo atrás. Yo sé que tú puedes hacer ese milagro. Satisface todo lo que necesitas. ¿Sabes algo que era lo que buscaba él? Que Jesús fuera más guiado por sus necesidades que por sus convicciones. Es eso lo que siempre busca el enemigo. Que tú seas guiado por tus necesidades y no por tus convicciones. A veces las necesidades no son la prioridad. Las necesidades Dios las suple. Y las suplirá bien. Pero sin vender principios. Sin vender ningún principio. Y ahí radica la tentación.
Y mire lo que Jesús le responde en Mateo 4:4. Él le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. En primer lugar, lo que vemos ahí es que Jesús le respondió con ¿qué? Palabra. ¿Esa palabra del Antiguo o era del Nuevo Testamento? ¿Antiguo Testamento? ¿Están seguros? Antiguo. El Nuevo no se había escrito. Está en pilos. Era del Antiguo Testamento, claro. ¿Sí? Era del Antiguo Testamento porque el Nuevo todavía no estaba y está en Deuteronomio 8:3. Y Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió, está hablando Dios al pueblo de Israel, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, te sustentó. O sea, Jesús tenía claro quién era Dios. No acepto esa tentación porque Dios el Padre, ¿sí?, sustentó a toda una nación en el desierto. Por lo tanto, la necesidad física jamás estará por encima de mis convicciones. ¿Sí? Y a todos nos da temor. Hay gente que siente temor cuando va a perder el trabajo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a comer? Y lo del arriendo, lo de la casa, lo del gasto aquí, lo del gasto allí. Hey, yo les he enseñado esto. Cuando tú no tienes al Dios de la Biblia, tú lo que tienes es un ídolo. Y parta de ese principio. Si tú crees que Dios no te puede sustentar, eso lo dice tu ídolo, pero no dice el Dios de la Biblia. ¿Claro? Listo. Entonces Jesús tenía clarísimo. En el tiempo de Deuteronomio fue un pueblo del trato de Dios hacia el pueblo de Israel. Dios lo trató, pero también nunca lo abandonó. Siempre lo sustentó. ¿Cierto? Ahora, esto no era un asunto de comida. Esto es un asunto de ¿qué quiere Dios en mi vida? Cuando tú pasas por una prueba, ¿sí? La pregunta es, ¿y qué es lo que Dios quiere en esta prueba? El problema no era la comida. El problema no era el hambre. El problema era lo que Dios quería con eso que estaba aconteciendo allí. ¿Cierto? Ahora, miren esto. Lo que Satanás le estaba sugiriendo era algo inteligente. Era algo muy lógico. Y tenía todo el sentido. Jesús, ¿para qué morirte de hambre? Si tú tienes el poder de convertir estas piedras en pan, ¿no es más ilógico que usted se muera de hambre? ¿Sí? Teniendo ahí cómo alimentarse. ¿No es ilógico que usted se muera ahogado teniendo el barco ahí? Esa es la manera en que Satanás te pinta las cosas, pero no te deja ver el trasfondo. Satanás no es buena gente. ¿Ah? ¿Cómo puedes pasar tanta necesidad? ¿Sí? Hasta el punto de casi morirte. No, Jesús. Hasta Dios se pondría bravo. Pero la esencia era esa. Piensa solo en ti. No importa lo que Dios quiera. No importa el propósito que Dios tenga en tu vida. Eso no vale, eso no cuenta. Solo piensa en ti. Tú tienes una necesidad, satisfácela. El problema era aquí. ¿Y dónde estaba Dios en todo esto? Bueno, entonces Dios estaba en que Él sustenta todas las cosas. Jesús lo sabía. El problema no era para Jesús, el problema es para ti y para mí. Porque esas tentaciones, sí, las pasa Jesús a manera de enseñanza para ti y para mí. Nosotros tenemos claro que Dios nos sustenta. Si lo tenemos claro, tú reniegas cuando hay una dificultad financiera. Tú tomas tus propias decisiones en medio de las dificultades financieras. ¿Qué haces? ¿Cómo actúas? Es eso lo que hoy la palabra nos quiere enseñar. Todos los seres humanos tenemos necesidades físicas, tenemos necesidades emocionales, tenemos necesidades espirituales de todo tipo. El tema es, ¿esas necesidades me llevan a pensar solo en mí?
Hay gente que por satisfacer necesidades ha dañado el propósito de Dios en sus vidas. Ha dañado el propósito que Dios tiene. ¿Cierto? Nunca. La satisfacción de esas necesidades deben estar por encima a la obediencia a Dios. Jesús tenía un propósito y Jesús no podía fallar. Jesús no podía caer. Y él sabía que Dios le había encomendado una misión y él tenía que cumplirla. Si él caía en la tentación, esa misión se dañaba. Estaba por encima el propósito que Dios tenía en él y no en su esencia, en la esencia de su vida para él. ¿Ya? Nunca el hecho de satisfacer una necesidad debe ser un obstáculo para obedecer a Dios. Jamás. Vamos a seguir. La segunda tentación. Mateo 4, del 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: mire, Satanás usando la Biblia. Satanás bíblico. Satanás llega y le dice: venga, mire Jesús lo que dice la Biblia. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: sí, mentiroso. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. El trasfondo era tentar a Dios. Y vamos a mirar por cómo así que tentar a Dios. ¿Por qué? Lo primero es el enfoque de esta tentación. Esta tentación está enfocada al orgullo. Al orgullo. Y vamos a mirar por qué. Entonces lo lleva a la santa ciudad donde había cualquier cantidad de personas, lo sube al pináculo, todo el mundo allá: uy, Jesús se va a lanzar del pináculo. Dicen que el pináculo mide más o menos unos 61 metros aproximadamente, tiene de altura. Pues lánzate de ahí. La palabra de Dios dice que los ángeles te sostendrán y no te dejarán caer en pie. Y usted sabe lo que la gente va a pensar de ti si los ángeles llegan y te recogen y no te dejan tropezar. Jesús, eso nadie más lo podrá hacer. ¿Sí? Pero ¿sabes algo? La idea aquí, el escondido, es que estaba tratando de forzar a Dios en un evento sobrenatural. Tú no puedes forzar a Dios a que Dios haga las cosas que tú crees que Él tiene que hacer. Él no es un súbdito nuestro. Nosotros somos siervos de Él. El hecho de que alguien se parara ahí, por más que eso está ahí en la palabra, y Él le había hecho una promesa a Él, a Jesús, ¿sí? De que no lo dejaría tropezar, pero no en una circunstancia de pecado. Ojo con esto. Las promesas nunca se cumplen en medio de circunstancias pecaminosas. Jamás. Jamás. Y esta era una circunstancia que obviamente no era santa. El que estaba de por medio era Satanás. Y miren lo que realmente dice la cita bíblica en el Salmo 91. Satanás se había comido la mitad del versículo. Y eso es lo que pasa cuando la gente descontextualiza. Por ahí hay un señor de apellido Toro. No voy a mencionar el nombre que mi esposa pone brava. Me va a hacer. Y el hombre, para tratar de convencer a sus súbditos, descontextualiza cualquier cantidad de versículos. Yo lo veo y se me saca la piedra, este man. Y mi esposa le dice: pues usted es bobo. Pues si le saca la piedra, ¿para qué lo ve? Entonces le dije: no, para saber lo que está diciendo, las burradas que está diciendo este man. ¿Sí? Y aprender de paso. Me gusta, digamos, que este man llega y coge y descontextualiza un versículo para convencer a los otros de que están en el camino correcto. Y eso es lo que hizo Satanás. Mire lo que hace, mire lo que dice este Salmo 91, que ahí es donde están las palabras que Satanás le dice a Jesús. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Se comió esto, que te guarden en todos tus caminos. Eso no se lo dijo. Eso quiere decir que los ángeles los guardarán ¿de cuál camino? De la tentación, del pecado. Esa parte sí no se la dijo. Y no se la dijo ¿por qué? Porque Jesús estaba en medio de
una tentación. ¿Sí es? Entonces, si él le dice completo el versículo, Jesús va a decir, ah, sí, me está guardando de ti. Entonces no voy a hacer lo que tú estás diciendo. Pero Jesús la sabía. Y Jesús no solo sabía este versículo, sino sabía la intención de Satanás, ¿cierto? Y entonces es cuando él le responde. Él le responde en esa cita, ¿cierto? Y le dice que Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Realmente lo que Satanás quería probar no era si los ángeles lo iban a guardar, sino si Dios cumpliría esa palabra, ¿cierto? Pero es que resulta que esa palabra no iba a llegar hasta allá, porque no era el momento, no eran las circunstancias. Ahora, miren esto, jamás Dios hizo una promesa de que sus ángeles lo cuidarían mientras estuviese en caminos pecaminosos. Nunca, nunca creas tú que cuando deshonres a Dios, que cuando desobedezcas a Dios, Dios está obligado a protegerte. Jamás. Jamás. Lo que hay que hacer es enderezar el camino, arrepentirse, ¿sí? Y retomar la senda. Pero no creas que habrá bendición en medio de tus decisiones sin contemplar a Dios. Cuando tomamos decisiones y Dios no está en medio de esas decisiones, tú vas solo, solo. Pero cuando esas decisiones son guiadas por Dios, ¿sí? Entonces, cuando esas decisiones son guiadas por Dios, todo lo que tú planees, así veas lo más oscuro de lo oscuro, dice, Dios me dio esta palabra, Dios me dijo que sí, hecho está, hecho está. Y yo no sé cuántos de ustedes han vivido eso, que han recibido palabra de Dios y después de que reciben palabra de Dios ven todo oscuro. A mí me ha pasado. Alguna vez tomé una decisión financiera orando y orando y el Señor me dio toda la palabra. Y le dije a mi esposa, no fuimos con esta decisión financiera. Y después, se empezó a caer como el castillo. Y yo le dije, a mí Dios me dijo que sí. Ya. Yo no sé qué ir a hacer, pero algo hará. ¿Sí? Yo sigo. Y efectivamente, seguimos. Y sí, ese era el camino. Dios había dicho sí, sigan por ahí. Pero cuando Dios no te da palabra y tú sigues por ese sendero, ¿a quién te vas a coger? Si es que lo que Satanás quería era que en medio del pecado él creyera que la bendición estaba ahí. Mentiras, mentiras. Siempre es eso. Miren el razonamiento de Satanás era este. Ya que tú confías tanto en Dios, ve al pináculo y tírate. Si tú confías tanto en Él, ahí dice la Biblia que Él te va a sostener. A ver, yo quiero ver que tú confías en Él. Hazle. ¿Sí? Así no funciona. Siempre Satanás quiere buscar la manera de engañarte. Y por eso es que, miren, yo les digo a ustedes, cuídense de ir a una iglesia donde utilicen mal la enseñanza, utilicen mal la palabra. Especialmente esas iglesias donde el centro es el hombre y Dios es nuestro sirviente. Eso es una irreverencia total. El centro es Dios y los siervos somos nosotros. Partamos de ahí. Nunca el hombre es el centro de una prédica. Es Dios. Dios. Nosotros necesitamos conocer a ese Dios para que en la medida en que yo tenga mis dificultades, yo digo, ya sé qué hacer, ya sé a dónde ir, ya sé quién me puede entender, yo sé quién me puede ayudar y cómo me puede ayudar. ¿Listo? Para Satanás era, bueno, ¿qué tenía de malo poner a prueba a Dios? Yo quiero ver que se cumpla la palabra de Dios. Pero es que resulta que Dios no necesita que nosotros la pongamos a prueba. Él cumple la palabra en sus tiempos y a su manera. Ahora, el hecho de que nosotros confiemos en Dios no implica que tengamos que cometer imprudencias. Ojo con esto. En medio de tus imprudencias, la confianza ya no va. Porque la confianza,
Cuando tú cometes una imprudencia fue porque tú tomaste la decisión por cuenta propia. Es decir, tú no consultaste a Dios, sino consultaste tu propio conocimiento, tus propios criterios. Y muchas veces tus propios criterios están movidos más por las pasiones que por la razón de la palabra de Dios. Entonces, si tú confías en tus pasiones y en tus propósitos, ya no tienes que acogerte en medio de la embarrada, digámoslo así, del error a la palabra de Dios. Mire lo que le dice Jesús. Jesús conocía la intención de Satanás y le dice: al Señor tu Dios no tentarás. No lo voy a hacer, yo no voy a tentar a mi Padre, le dice. No lo haré, porque él lo conocía, ¿sí? Y él sabía, claro, Dios podía hacer eso y muchísimo más aún. Si se caía y ningún ángel lo recogía, lo podía resucitar. Ese es Dios. Y Jesús sabía que era Dios. Pero no, nunca tentemos a Dios. Mire, nosotros tentamos a Dios cuando no obedecemos. Nosotros tentamos a Dios cuando, sabiendo que estás haciendo lo incorrecto, lo sigues haciendo. Y le digo, ¿por qué lo tentamos? Porque estamos provocando la ira de Dios. No provoquemos a ira a Dios. Nunca, nunca. Ahora Jesús le responde con palabra, y eso es algo que para nosotros es un ejemplo. ¿Cuántas veces nosotros estamos en capacidad, ¿sí?, de responder a las tentaciones con palabra? Ahora, las promesas que Dios nos da, y tenemos que tener claro eso, no fueron dadas para complacer nuestros caprichos. Las promesas que Dios nos da son para cumplir sus propósitos, sus sueños, sus anhelos. Es para guiarnos por el camino de Él, no por el mío. Para eso son las promesas. Yo tengo que saber cuál es el propósito de Dios en mi vida. Y cuando yo sé cuál es el propósito de Dios en mi vida, yo digo, esta promesa me sirve, esta promesa es mía. Yo no sé cuántos de ustedes leen la palabra y hay momentos en los que usted dice, uy, venga, yo esta palabra sí la tomo para mí. ¿Sí? Pero eso no es todos los días, ¿o sí? A mí me va a hacer el espiritual, ay, yo sí. No. Sí, no, ay, no vengan aquí con cuentos. Hay momentos en los que tú lees la Biblia y tú estás pensando, pasando por alguna circunstancia o una situación y te sale una palabra que encaja perfectamente. Y ahí Dios te muestra el camino y tú dices, esto es para mí. ¿Sí? Esta es para mí. En ese momento Dios te está diciendo, cógete de acá, porque con esa yo te voy a llevar a otro lado, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Que hay personas tan enfocadas en sí mismo que nunca van a ver, ¿sí? Y toman promesas de Dios. Y eso es lo que yo les decía, miren, cuando tú vas a una iglesia donde solo son promesas de Dios para tu vida, pero nunca te dicen, hey, tienes que cambiar tu vida, ¿sí? Mira tu pecado. Y solo promesas y Dios te dará. Y mejor dicho, nadie puede pasar hambre. Jesús tenía más hambre que cualquiera. Nosotros, medio día de ayuno y ya estamos que nos desbaratamos, ¿sí? Ay, vengan que no, yo veo caras que yo, ¿sí? Oh, yo sí ayuno, ¿sí? Dirán, yo estoy gordito, pero no, ayuno, tranquilos. Sí, van a decir, este man no ayuna, no, sí. El tema es el tema es que nosotros tenemos que tener cuidado de la manera en que interpretamos la palabra y no la podemos usar a nuestro acomodo. Nunca acomodes la palabra a lo que tú estás haciendo. La palabra no se tiene que acomodar a tu vida se tiene que acomodar a la palabra de Dios. Es eso lo que realmente nosotros tenemos que hacer. Vamos a mirar la tercera tentación, Mateo 4, del 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, aquí está otro enfoque, el deseo de los ojos. Todo lo que tú miras, la avaricia, la ambición, el poder, todo yo te lo voy a dar, todo. ¿Qué más puedes pedir? Y lo que yo les decía, el man no es tan tonto, ¿cierto? Y no es tan tonto por una sencilla razón.
Le está diciendo Jesús, a ver, ¿usted a qué vino? ¿Sí? Ah, que a salvar el mundo. Sí, pero y detrás de salvar el mundo usted va a tener el poder de todo, ¿sí o no? Sí. Pues yo te lo doy ya. ¿Para qué vas a ir a esa cruz? Yo te lo entrego. Solo tiene que postrarse. Adórame. Bueno, que lo adore a él. ¿Sí? Sí, adórame, no. Que lo adora a Satanás. Perdón. Me rayó el cassette. No, mentira, ya estoy como Bad Bunny. Entonces, solo dijo, póstrate y adórame, le dijo Satanás, ¿cierto? Pero con eso, él perdería absolutamente todo. Entonces, Jesús le dice, ¿para qué va a ir a la cruz? Si yo te voy a dar la autoridad que Dios me la delegó en este mundo, yo te la entrego, todos los reinos son tuyos. No vayas a esa cruz. ¿Sabes algo? Tú puedes ganar esas cosas sin sufrir. Pero esto tiene una tentación. La tentación te dice, puedes lograr las cosas sin pagar un precio. De eso se trata esta tentación. Entonces, cuando tú puedes lograr algo sin que te cueste nada, ahí hay peligro. Todo en la vida tiene un precio. Y entonces Satanás le dice, yo te la pongo la fácil, lo que le gusta a los chinos hoy en día desafortunadamente, no estudiar, poco trabajo, mucho salario, más vacaciones de las que el gobierno manda, por favor, ¿sí? Y eso sí, me atiende bien todos los días. La fácil, el dinero fácil, el poco esfuerzo. Entre menos esfuerzo, será mucho mejor. Eso es tentación. Y cuando tú tengas algo en la vida que te ofrezca algo tan bueno con tan poco esfuerzo, ore. Ore. No es sano. Eso no es de Dios. Eso es una tentación. Te digo algo, ¿sabes? Cuando Satanás te quiere dar algo, él te muestra el beneficio grandísimo y nunca te muestra el riesgo. Es decir, cuando tú ves solo el beneficio de algo y no ves el riesgo, eso es una tentación. En un negocio, en una relación, todo es tan bonito. Él me ama, Él me cuida. ¿Va a la iglesia? No. ¿Qué la va a amar? ¿Qué la va a cuidar? Tienes que mirar eso. Ojo con esto. Ojo cómo vivimos. Mire, todo esto es tan práctico, todo esto es tan real. Las tentaciones están a la orden del día. El tema es que Jesús cuando pasa esto nos dice, miren, hay tentaciones de la carne, hay tentaciones espirituales, hay tentaciones en el orgullo, poder, gloria. Todo es tentación. ¿Sabes algo? Esta tercera tentación nos muestra mucho quién es Satanás. ¿Y saben por qué? Para Satanás, la gloria y la adoración eran tan importantes que le dijo a Jesús, solo por un momento de gloria, solo por un momento de adoración, yo te entrego todo. Estoy dispuesto a renunciar a todo porque me adores una sola vez. Una. Miremos lo que dice la palabra acá en Isaías 14, del 13 al 14. Dice, tú que decías en tu corazón, está hablando de Satanás, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Un ego brutal. Me adorarán. Seré semejante al Altísimo. Ese era el sueño. Y por eso le dice Satanás a Jesús, adórame y yo te entrego todo. ¿Ustedes creen que hay artistas que le entreguen su vida a Satanás?
es esto. Dame la adoración y yo te doy el poder. Dame la adoración y yo te doy dinero, yo te doy fama, yo te doy gloria. Pero después te pudrirás en el infierno. Eso sí no le dice. ¿Ven? Satanás lo que le dice es: quiero adoración, necesito que me adores. ¿Sí? Y mostrando eso, anhelando eso, le ofrece y le muestra, le pinta castillos en el aire. Esto es lo que yo te voy a dar. ¿Sí? Yo te daré todo esto. Cuando la realidad es que el costo hubiese sido muy alto. Imagínate donde Jesús hubiese hecho eso. Perdidos. Ninguno de nosotros seríamos salvos. Ninguno. Él gobernaría. Y ya quién sabe cómo gobernaría. Si falló una vez, falla muchas. Nunca falló, nunca, nunca. Nosotros empezamos a ver el carácter de Cristo y el amor tan grande por nosotros. A él no le importaba, él sabía que iba a morir en la cruz. Imagínate alguno de nosotros, sí, que le dijeran: bueno, sentenciado a muerte, lo vamos a coger al látigo desde Chía hasta aquí, hasta Cota, vamos a traerlo, vamos a crucificar allá en el monte del Majuy. Y usted tiene que subir su cruz. Mañana a las 9 de la mañana lo espero. Ya. Sí, o desde por la noche lo espero para empezar a darle el látigo en la noche. Sí, y tiene la hora marcada. Usted faltándole 2, 3 días estará feliz y dichoso. Voy a celebrar con mis amigos para despedirme. No. Usted estará lleno de susto, de terror, de temor. Eso fue lo que le pasó a Jesús. Él lo sabía todo. Él sabía en qué momento iba a morir, en qué forma iba a morir y todo lo que le iban a hacer. Y aún así, todas las tentaciones y renuncia. Dice: no, yo tengo un principio. Yo tengo un propósito en el Padre. Y lo que tú me ofreces es vanagloria. Todo lo que hay en esta tierra es vanagloria. Todo eso es terrenal. Por eso yo le digo a mis hermanos: seamos cristianos de verdad. Cristianos con principios. De eso se trata el cristianismo. De vivirlo bien. Bien. A la manera de Dios. No a la manera nuestra. El diablo lo dejó, significa que Jesús ganó. Ahora, y Jesús ganó porque utilizó unos métodos que nos lo dejó como enseñanza. Él nos dejó la manera en que nosotros podemos combatir las tentaciones. Y Jesús usó la palabra. Jesús le dio la prioridad a Dios antes que a las emociones, antes que a las tentaciones, antes que a todo lo que le ofrecían, antes a sus propias necesidades. Es que no era un deseo el comer, era una necesidad física inminente. Era inminente esa necesidad y no le importó. Y a veces nosotros no llegamos a tener una necesidad tan sentida y fallamos. O sea, cristianismo de centavos. Yo quiero que nos llevemos esto para recordar. En primer lugar, recuerda esto: tenemos el mismo adversario, Satanás y sus demonios. Él es el que orquesta todo lo malo. El mismo adversario, ¿cierto? Así es que Jesús fue tentado por el diablo. Nosotros por todas sus huestes celestiales, por él mismo. Dice 1 de Pedro 5:8. Dice 1 de Pedro 5:8 en la Reina Valera: sed sobrios y velad, porque vuestro el adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y no debemos tratar esto con ligereza. No olvidemos que el poder del Espíritu Santo está en nosotros, si tú naciste de nuevo. Dice la palabra que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Estaba con él. El Espíritu Santo está con nosotros. O sea, tenemos también esa arma. Usémosla. Recordemos que tendremos las mismas tentaciones, necesidades físicas, emocionales, espirituales. No hay razón para que no nos acojamos a lo que Jesucristo hizo.
Satanás nos tienta con los deseos de la carne. Satanás nos tienta con materialismo. Y todo entra por los ojos de la misma manera que tentó a Eva. No podemos agradar a Dios, nunca olvides esto, no podemos agradar a Dios si nuestras necesidades físicas son más importantes que sus promesas. Siempre sus promesas estarán por encima de cualquier necesidad. No podemos agradar a Dios si nuestras aspiraciones terrenales son más atractivas que nuestras aspiraciones espirituales. Siempre lo espiritual por encima de lo terrenal. No podremos agradar a Dios si nuestro deseo de grandeza es más atractivo que el ser fiel y humildes ante Dios. Ese deseo de grandeza nunca podrá superar el deseo de servirle y de humillarnos delante del Padre. Esas son las tentaciones. Otro aspecto que yo quiero que recuerdes es que tenemos las mismas herramientas que Jesús utilizó. La palabra, el Espíritu Santo. ¿Qué más? La oración, el ayuno y oración, la palabra y el Espíritu Santo. Ahí está, enfocado. Ahora, es interesante ver que Jesús luchó con las tentaciones, ¿sí? Y lo hizo con la palabra, nunca lo hizo con su poder excepcional. Él hubiese podido utilizar el poder que tenía, pero jamás lo hizo. ¿Por qué? Porque se quiso hacer semejante a ti y a mí en medio de la tentación, solo para guiarnos, como cuando uno guía a un niño y le dice, este es el camino, hijo. Este es el camino, no son los superpoderes, porque uno le podría decir, pero es que yo no tengo el poder que tú tenías, Señor. No, Él dice, no, yo quito eso, yo renuncio a eso, ¿sí? Para poderte guiar, para acompañarte en medio de esa dificultad. Mientras más dudemos de la bondad de Dios hacia nosotros, más atractiva será la oferta del diablo. Cuando tú dudas de lo que Dios puede hacer en tu vida, entonces le darás credibilidad a la oferta de Satanás. Porque esa puede ser cuantificable, legible, cerquita, fácil. Las cosas de Dios no son fáciles. La oración y la fe pueden ayudarnos a vencer las tentaciones. Y nunca olvides esto, que nuestra mejor ayuda está en Jesús. Amén. Pongámonos en pie, regalémosle una ofrenda de palmas al Señor por esta palabra. Bueno, amado Dios, antes que nada quiero pedirte perdón, Dios bendito, porque conociendo tu palabra, conociendo tu poder, Señor, nuestras dudas y nuestra falta de fe han permitido que las tentaciones se apoderen de nosotros. Perdónanos, Dios, porque hemos dudado de tu poder, de tu capacidad de ayudarnos. Hemos olvidado que tú eres quien bendice, Señor, y que en tu bendición no hay tristeza, Dios. Ayúdanos, Señor, a andar por tus caminos y tus verdades, Dios bendito. Tú nos regalaste algo muy especial y es una joya. Y esa joya es tu palabra. Ayúdanos a darle el valor a la palabra para que podamos combatir la tentación. Cuando caemos constantemente en tentación, sencillamente es debilidad de nuestro carácter y es un deseo de provocarte a ira, porque tenemos todas las herramientas y los argumentos para luchar contra ella. Perdónanos por todas las veces que hemos caído en la tentación, Señor. Y Espíritu Santo, ahora guíanos en toda verdad. Arraiga esta palabra en nuestro corazón, Señor. Y cada vez que entendamos y veamos que el camino es fácil, también entendamos que el camino es peligroso. Que cuando el camino es fácil y nos acorta las circunstancias, el dolor, o cuando no hay esfuerzo, Señor,
es porque eso va a dañar mi propósito. Guarda nuestras vidas. Guarda la vida de cada uno de mis hermanos, sus familias, sus esposas, sus hijos, generaciones, Dios. Porque anhelamos glorificarte, Dios bendito, Señor. Que el encuentro contigo algún día, Señor, será tan especial y podremos decir, Padre, hemos cumplido la misión que nos encomendaste y te honramos en esta tierra. Padre, yo te doy la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.